Bien, chicos, buenos días con todos. Vamos revisando la consideración que estuvimos analizando, el tema que estuvimos analizando las clases anteriores. Vamos a sacar un resumen rápido de la consideración de ciudadanía. ¿Qué recordamos sobre la ciudadanía? ¿Qué podemos recordar sobre este concepto? Tiene los de la palabra de latín. A ver, vamos. ¿Quién? A ver, vamos, de nuevo. De nuevo. Proviene de la palabra civita en latín. Ya, proviene de la palabra civitas en latín, que significa Ciudad o estado. ciudad-estado. Muy bien. ¿Qué más? Estuvimos nosotros revisando el origen de la ciudadanía. ¿Dónde? En la Grecia antigua. Entonces, ciudadanía se remonta este concepto hasta Grecia. Irán anotando si a alguien le falta, alguien no tiene. Para eso estoy haciendo este análisis nuevamente, o esta reconstrucción o esta retroalimentación de lo que ya hemos venido nosotros enunciando. En la antigua Grecia, ¿qué pudimos sacar como puntos relevantes? Vamos, en la Grecia antigua, Las ciudades más importantes son Atenas y Esparta. ya, las ciudades más importantes de las cuales nosotros analizamos el concepto de ciudadanía es en Atenas y en Esparta. En Atenas, ¿quiénes eran considerados ciudadanos? Los varones. Ya, ¿todos los varones o algunos en específico? Hijos de padres atenienses. Ya, hijos de padres atenienses. Entonces, eran considerados ciudadanos los varones atenienses. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nacen en Atenas, que son hijos de padres y madres atenienses, ¿quiénes no eran considerados ciudadanos? Las mujeres Extranjeros. y esclavos. Vamos completando las ideas. Ahora, completemos la visión, la idea de lo que estamos diciendo. Hagamos en una oración completa. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas, ¿por qué? ¿O qué función cumplían? A ver, ¿alguien que me ayude? Cumplían la función de ser amas de casa. Labor de casa. Ya, pero vamos haciendo la oración completa, que no haya nada que quede entredicho. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas en la antigua Atenas y cumplían la función de amas de casa. ¿Sí? Vamos a intentar hacer este ejercicio de completar las frases, no dar respuestas sueltas. ¿Quiénes más no eran considerados ciudadanos? Esclavos, extranjeros. Vamos con... Extranjeros y esclavos. Ya, los extranjeros. ¿Qué se dijo sobre los extranjeros? Eran comerciantes. Ya, principalmente los extranjeros eran comerciantes, no eran aquellos que pertenecían a la ciudadanía. ¿Qué más? Completen las oraciones, jóvenes, por favor. Vamos. ¿Qué más decíamos? ¿No nos acordamos más? Bueno, los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio, a la artesanía, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedad. ¿Qué marcaba la ciudadanía en Grecia y en Roma? Principalmente, la ciudadanía estaba delimitada por la propiedad. Y esto se mantendrá hasta Grecia.
perdón, hasta Roma, desde Grecia. La propiedad, ¿sí? Ese es un punto fundamental para tener ciudadanía. ¿Quién más dijimos? Las personas esclavizadas. No se olviden de utilizar el término personas esclavizadas. ¿De dónde obtenían a las personas esclavizadas? De guerras. Principalmente de la guerra, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué función cumplían? Eran sirvientes. Ya, eran sirvientes. Uno de los problemas principales con las personas esclavizadas es que no tenían la condición de humanidad. Entonces estaban en el peldaño más bajo de la consideración de lo que sería la ciudadanía. Principalmente entonces son los varones aquellos que pertenecen a la ciudadanía, a este criterio de pertenecer a la ciudad-estado. ¿Cuáles eran los beneficios de ser ciudadano? ¿Qué beneficios podía traer la ciudadanía en Grecia? Podía participar en la política. Ya, principalmente, una de las ventajas era la política. ¿Qué más? El derecho de votar. El derecho de elegir a quienes van a gobernar, y también podían tener personas esclavizadas, ¿sí? Les daba privilegios, pero para eso había que tener una cierta propiedad. ¿Alguien alguna pregunta, duda, crisis? ¿Está claro? ¿Copiaron? ¿Sí? ¿Tenemos eso? Listo. Vamos con Esparta, en la antigua Grecia mismo, hablando de Esparta. ¿Qué diferencias encontramos en Esparta? En Esparta todos eran ciudadanos. ¿Seguro todos? Mujeres y hombres fuertes. Ah, eran mujeres y hombres. Pero aquellos que podían servir para La guerra. La guerra. Exacto. A ellos decíamos que eran ciudadanos. En Esparta también había esta división de los que no tenían derechos, artesanos, comerciantes. También había esta consideración de pertenecer a Esparta, pero no, la consideración de ciudadanía por lo menos tenía el criterio de hombres y mujeres. Había esta separación. Bien, ¿a quiénes no eran considerados ciudadanos? Personas débiles, Los esclavos extranjeros traídos y de la los cuales no eran guerra y preparados para la guerra. Ya los que no estaban preparados para la guerra, los extranjeros que por lo menos eran libres de comerciar, pero también tenían personas esclavizadas. Se llamaban periecos a los que se dedicaban al comercio, personas que se dedicaban al comercio y a la artesanía. En Esparta. Ellos no tenían derechos. No, derechos, ¿sí? Y también estaban los hilotas, que eran las personas esclavizadas. Estos eran las personas esclavizadas. Trabajaban la tierra y llevaban a cabo actividades de carácter doméstico. Personas esclavizadas. ¿Sí? Claro ahí, esos términos propios de Esparta. ¿Quiénes eran solo ciudadanos? Principalmente eran los únicos que poseían los derechos. ¿Cuál era un derecho para hombres y mujeres en Esparta diferente a lo que era Atenas? Ya. Estudiar, la educación. La educación es un derecho que se irá marcando a lo largo de toda la historia, pero para aquellos que son considerados ciudadanos. Hasta la actualidad, la perspectiva de uno de los derechos básicos de todos los seres humanos es
el acceso a la educación, ¿sí? Y en esta perspectiva, en Esparta, ya se veía esta visión. Entonces, en Grecia, si hablamos de Esparta, son ciudadanos, hombres y mujeres que sirvan para la guerra, tienen el derecho a la educación. Obviamente esa educación va a estar ligada a la guerra, ¿sí? Se les educa para la guerra. Aquellos que no son ciudadanos, los periecos, que son comerciantes y artesanos, y los ilotas, que son las personas esclavizadas. ¿Dudas, preguntas? Claro. Esparta y Atenas, ¿sí? Esas son las consideraciones de las dos ciudades más importantes. Aun cuando hay esta inserción de las mujeres en la ciudadanía, siguen siendo los varones los que mayormente tienen derechos. Entonces, eso no olvidarse en lo que es la ciudadanía en Atenas y Esparta, en la antigua Grecia. ¿Qué más pudimos ver sobre esto de ciudadanía en la antigua Grecia? ¿Qué más recordamos? ¿Algo más que se acuerden? ¿La función de las mujeres en la antigua Grecia? ¿Recordamos cuáles eran las funciones? ¿Algo ya dijeron? Bueno, no olvidarse que principalmente estaban destinadas al hogar. Podían salir si sus matrimonios los permitían. Entonces estaban muy ligadas a la visión de lo que el varón pensaba. Ese es uno de los cambios que hay que ir observando, porque la ciudadanía va a cambiar conforme se vayan insertando la consideración de los derechos. En cuanto a la ciudadanía y de la Roma antigua, ¿qué se acuerdan? Roma. Las clases sociales. Ya vimos las clases sociales. Año de fundación de Roma. ¿Alguien se acuerda? 27 antes de Cristo. No. ¿Alguien se acuerda? La fundación 53. 53. Eso, gracias. Antes de Cristo hasta el 27 antes de Cristo. Esto, y hay que puntualizar claramente, esto como república. ¿Sí? Posteriormente será imperio, y ustedes dirán, bueno, sí, pero estuvo después de Cristo, si el imperio romano estuvo en el asesinato de Jesucristo y todas las consideraciones. Sí, pero ahí era imperio. Aquí, del 753 al 27 antes de Cristo, era república. Como lo que tenemos ahora, la República del Ecuador, la República, qué sé yo, de algunos países que se denominan dentro de este criterio. Estos años es cuando Roma es república. ¿Qué significa república? Viene de dos palabras latinas, de dos palabras en latín. ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie anotó? Ok, no hay problema. Viene de la palabra latina res y pública. ¿Qué significaba? ¿Alguien ya se acuerda tal vez? Res en latín es cosa y pública que le pertenece al pueblo. Entonces, cuando hablamos de la res pública, estamos hablando de la cosa pública. Es aquel objeto, aquel elemento, aquella consideración que le pertenece a todos, que le pertenece al pueblo. Eso es república, la cosa pública, la que le pertenece al pueblo. Viene del mismo latín. ¿Por qué es importante puntualizar esto de la república? ¿Y por qué hablamos de Roma solo en la república cuando hablamos de ciudadanía?
¿Por qué creen ustedes que es importante la parte de la república y no la del imperio romano? ¿Por qué puntualizamos esto de la república? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué hablar de él? Tal vez fue de cómo se fue formando su modo de gobernar desde un inicio. Bueno, hay un modo de gobernar diferente en la república que en el imperio. Sí, pero más allá de su forma de gobernar, ¿por qué será importante la ciudadanía solo en estos años de la república? Me lo planteo de otra forma. ¿Creen ustedes que en el imperio, en un reinado, cuando hay reyes, cuando hay emperadores, existe el concepto de ciudadanía? ¿Creen ustedes que, por ejemplo, en el Reino de España, cuando había el reino completamente, sin la división de poderes, cuando había el reino inglés, cuando había el imperio romano, había el concepto de ciudadanía? ¿Podíamos hablar de ciudadanos? ¿Qué les parece? ¿Qué pensamos sobre esto? ¿Por qué enfatizar? Porque estoy haciendo énfasis en el criterio de la República Romana, no en el imperio. No estamos hablando de los césares, sino de la parte republicana de Roma. ¿Por qué hacer este énfasis? ¿Qué se les ocurre? No se olviden de esto. República. ¿Por qué hacer ese énfasis? Pensemos, ¿qué será? ¿Por qué el énfasis en la república? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Díganlo, sin miedo. Lo que se les ocurra. Hablen. ¿Nada? ¿Qué se les ocurre? A ver, vamos, vamos chicos. A ver, señor Minaya, ¿qué se le ocurre? ¿Por qué enfatizar en la república? ¿Qué será, Hassan? Lo que usted crea. Le escucho. En las poblaciones y toda la cosa. En las poblaciones, ya, pero ¿por qué puntualizar esto? Esto de la cosa pública. ¿Por qué no hablar de los emperadores, de los reyes, de los césares? Para los beneficios de las personas que no tengan recursos y todo eso, que todo sea una cosa pública, algo así. Bien, muy bien, sí, por ahí. Vean el concepto, bien. La consideración que estoy tomando y por qué hago énfasis en la República y no en el periodo posterior del 27 antes de Cristo es porque aquí se da el concepto de ciudadanía. Aquí hay división de poderes, ya vamos a hablar de esa división de poderes que estuvimos nosotros denunciando en las clases anteriores. Segundo, también se da la posibilidad de que el pueblo opine, de que los ciudadanos den su criterio. El momento que llegue el emperador, ¿qué pasa? Solo el emperador, solo el César va a tener el criterio. No puede nadie más opinar. Cuando hay un rey hegemónico, es decir, que solo él toma las decisiones, no hay división de poderes, el pueblo no puede opinar y solo decide con su grupo. Aquí, en una república, cada uno del pueblo puede dar su criterio, aquellos que sean considerados ciudadanos. ¿Está claro entonces por qué hablo de república? Porque tiene que ver con esto, con este concepto de res pública, de que es la cosa del pueblo, lo que el público en general, que es llamado ciudadano, incide directamente en las decisiones. De ahí el sentido de que Roma esté pensado solo desde aquí. Bien, ¿qué más dijimos sobre Roma? ¿Qué más se acuerdan en la ciudadanía en Roma? Vamos a ponerle acá, Roma, ciudadanía en Roma. ¿Qué más dijimos? Existían 3 instituciones. Ya, existían 3 instituciones. Instituciones importantes, relevantes, que nos dan el sentido y el entendimiento de la división de poderes. Se divide en 3 poderes. ¿Cuáles eran esos? ¿Cuáles se acuerdan que eran? Los magistrados, el Senado y los comicios. Bien, los magistrados, los comicios
el Senado y los comicios. ¿Qué función cumplía cada uno? Vamos viendo y recordando esta consideración que ya la hemos estado topando varias veces y hemos estado nosotros analizando sobre estos temas. A ver, ayúdenme. Aileen Llanes, ¿qué se acuerda? ¿Qué recuerda sobre alguno de ellos? El que usted desee. Vamos viendo. De lo que tenga, de lo que se acuerde, sin miedo. Lo que usted Los haya. magistrados eran gobernadores, los senados fiscalizaban el gobierno y los comicios asamblea popular. Ya. Los magistrados, los que gobernaban. El Senado, en general, porque es un grupo de personas como la Asamblea. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando que se parece a la Asamblea Nacional, donde las personas deben fiscalizar. ¿Qué significa fiscalizar? ¿Alguien? Ese término medio raro. Fiscalizar. ¿Qué será? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es fiscalizar? Si no sabemos, ahí estamos, con la tecnología, el internet, el celular. ¿Cómo examinar algo? ¿Cómo examinar? Tiene que ver, fiscalizar con examinar, pero un poquito más de fondo. ¿Alguien? Examinar para ver si es que esto cumple con las normas vigentes. Ya. Entonces, desde ese examinar que se dijo, lo que están haciendo cada uno de los otros poderes para ver si están o no cumpliendo con lo que han prometido. Esta parte que se llama el Senado, en algunos países todavía se mantiene ese término. La Asamblea, como ustedes quieran llamarlo, pero en general, bueno, tendrá sus diferencias, no digo que no, pero en general tiene la misma perspectiva de fiscalizar a los demás poderes, es decir, ¿qué realmente están haciendo ustedes? ¿Están cumpliendo con lo que se les pide? ¿Están considerando las ideas del pueblo? ¿Estamos nosotros entendiendo y comprendiendo que el pueblo es el que debe guiar la norma? ¿Sí? Bien, dentro de estos poderes del Estado y dentro de lo que es la República Romana, había tres clases sociales que nos permitían entender la ciudadanía de la antigua Roma. Esas clases sociales eran, ¿recuerdan? Patricios, Patricio, esclavos. Ya, patricios. Plebeyos, Y no se olviden, utilicen esa palabra, personas esclavizadas, por favor. Patricios, plebeyos, personas esclavizadas. Antes de llegar a las personas esclavizadas, en el video pudimos ver otra división más. Y en el video lo ponían así. La voy a enunciar. Comerciantes y artesanos. Eso sería prácticamente quiénes eran los plebeyos. Pero hablaba de los clientes. De los clientes. Nos vamos a poner cómo estaba la pirámide en el video para que se nos haga un poco más sencillo comprender, ¿sí? Entonces, en la parte más alta, porque es una consideración piramidal, los de arriba controlan a los de abajo, eso significa, estaban los patricios. Características de los patricios. tenían el Era la derecho de clase dominante y tenían privilegios fiscales. ¿Ya? ¿Qué más? Kazan estaba también hablando, ¿qué me dijo? tenían el derecho de votar. Ya tenían o poseían, mejor dicho, el derecho a votar, muy bien. Y sobre todo, lo que se dijo anteriormente, tenían unos privilegios basados en que poseían propiedades. ¿Sí? Sigue siendo el criterio de Grecia. Acuérdense, la propiedad es fundamental. Lo mismo va a ser en el criterio relacionado con los patricios. Después de los patricios, los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? los mercaderes, los artesanos y agricultores.
agricultores. Muy bien, los plebeyos artesanos, era el pueblo llano, como quien lo dice, y principalmente tenían la posibilidad de ser libres. Parecido a la consideración de Grecia cuando nosotros hablamos de los extranjeros, comerciantes y demás. Eran ese grupo humano que poseía sobre todo la libertad. Y el video divide en dos, como ustedes pueden ver aquí. En el video se dividía en dos. Después estaban los clientes. Pero estos pertenecen de cierta forma a la misma clase social, a la misma perspectiva, sino que por plebeyos era una utilización de un término antiguo y se mantuvo. ¿Quiénes eran los clientes? Los no gobernantes. Bueno, los plebeyos también eran no gobernantes, pero ¿quiénes eran específicamente? Los que dependían de los patricios. Perfecto. Había una dependencia de los patricios. Eran trabajadores, por ponerlo de alguna forma, que no poseían la perspectiva de los plebeyos de tener algo con qué comerciar, sino tenían o necesitaban el trabajo que les daban los patricios. Era una clase social algo más baja que poseía cierta libertad, porque de todos modos dependían de sus patrones, de los patricios. Y las personas esclavizadas, que hablamos directamente de aquellos que no poseían ninguna perspectiva de derechos, no eran libres. Y a este grupo principalmente no se les consideraba ni dentro de la categoría de persona. Por eso les digo, utilicemos el término personas esclavizadas y no esclavos. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas o prisioneros de guerra, y principalmente está ligado a esta perspectiva también de la guerra, igual que en Grecia. Hay muchas relaciones con Grecia y hay muchas ideas que se parecen, pero en Roma se va dividiendo mucho más las clases sociales, que dependerán del criterio de lo ciudadano y no ciudadano, de quién pertenece a la ciudadanía y no. Definitivamente va a ser el mismo criterio que en Grecia. Los varones van a ser aquellos que sean o que accedan a la ciudadanía. Con eso terminamos. Muchas gracias, jóvenes. Espero que tengan copiado eso para que no tengamos mucho que estar regresando. Gracias, profe.